Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gloria y honra, mi Dios, porque solo tú la mereces. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos ofrendado, esperando que tú, Señor, todo esto lo hayas recibido. Pero ahora, Señor, vamos a reflexionar en tu palabra y te suplicamos, Padre, por tu misericordia, que hable a nuestras vidas, que me dirija, Señor, en la exposición de tu palabra, y que tú, pues, Señor, traiga bendición a cada persona que pueda ser expuesto a esta reflexión. Te suplicamos que sea con nosotros, Señor, que nos ayude, que nos dirija por Jesucristo, tu Hijo amado, el único mediador entre Dios y los hombres. Oramos en este momento y nos presentamos delante de ti. Amén. Hoy comenzamos una serie de 4 sermones basado en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a estar predicando el capítulo 19, pero lo hemos dividido en 4 sermones, en una miniserie de 4 sermones. La serie, obviamente, nosotros predicamos en base a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en el capítulo 19 de Juan lo que es para un cristiano, para una persona, vivir una vida victoriosa. Y ese es el nombre de la serie: cómo vivir en victoria. Cómo vivir una vida donde yo no viva una vida derrotado, sino una vida en victoria. La victoria que Cristo nos dio cuando murió y resucitó por nosotros. La predicación de hoy, el tema de hoy es entre la fe y la conveniencia, basado en los primeros 16 versículos de Juan 19. El pasaje de Juan 19 tiene un enfoque práctico para la vida de integridad y la toma de decisiones de los cristianos. Estos primeros versículos nos ayudan a ver a través de esta narrativa bíblica cómo nosotros podemos practicar la integridad y cómo podemos tomar decisiones que glorifiquen a Dios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que nosotros abordemos este tipo de tema? ¿Por qué es necesario que lo abordemos de esta manera? Ustedes saben que los seres humanos enfrentamos momentos donde tenemos que tomar decisiones. Momentos donde tenemos que decidir entre hacer lo que es correcto o hacer lo que me puede parecer conveniente. Esto es un tema de integridad. Hay momentos donde yo sé que tengo que tomar una decisión, que tengo que hacer algo, pero en mi conciencia, dentro de mí, yo sé que no es correcto, pero a la misma vez entiendo que me conviene, sea para quedar bien con la gente, sea para ganar un propósito personal que tengo, pero dentro de mí sé que no está bien. Entonces, esto es precisamente lo que nos enseña esta porción de Juan 9, del 1 al 16, donde vemos lo que sucede cuando una persona intenta ser neutral, en este caso específico. Intenta ser neutral ante la realidad, una realidad como la que estaba viviendo en ese momento, donde no debió ser y donde no debemos ser. Hay realidades que enfrentamos en la vida donde tenemos que tener una postura. Hay cosas de las cuales yo puedo quizá inhibirme o no tomar una decisión, pero hay otras donde yo no puedo ser neutral. Tengo que tener una postura, o estoy a la derecha o estoy a la izquierda. Y eso en la vida de una persona que ha creído en Dios, en la vida de un cristiano, es determinante para poder estar bien delante de Dios. Cuando leemos los primeros 5 versículos de este pasaje de Juan, lo primero que vamos a ver en estos primeros 5 versículos, Juan 19, 1 al 5, es el riesgo que tiene cuando nosotros queremos estar bien con todo el mundo. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces usted conoce personas que quieren estar bien con todo el mundo? Saben qué es lo correcto, saben dónde está la razón, pero no quieren estar mal con uno ni con el otro. Ay, no, yo no quiero meterme en esto, yo no quiero. Hay cosas que si no son de su incumbencia, perfecto, usted no busca nada ahí. Como decimos en el argot popular, usted no tiene vela en ese entierro. Ahora, hay cosas que si son de su incumbencia y afectan lo que es su integridad, usted tiene que tener una postura. Usted no puede quedar bien. Hay decisiones que a veces tomamos que no van a ser populares para algunas personas. Hay decisiones que a veces tomamos que no le van a gustar a otras personas, a un amigo, a un familiar, a un grupo donde pertenezco, llámese la iglesia, un grupo social, cualquier tipo de institución.
sea, hay decisiones que a veces vamos a tomar que no le van a parecer bien a algunas personas, pero si es la decisión correcta, debemos de tomarla. Y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia en estos primeros 5 versículos de Juan 19. Dice la Biblia, leyendo aquí en la versión de Biblia Nueva Traducción Viviente: entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no encuentro culpable a este hombre de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. En nuestra vida diaria, a veces intentamos negociar cosas no negociables. Inclusive, a veces intentamos negociar con cosas que son pecado, que sabemos que están mal delante de Dios. Y eso nos pone en un cuadro difícil, porque al hacer eso estamos, primero, si lo vemos desde el plano social, humano, estamos teniendo falta de integridad. Yo tengo que ser congruente y coherente. Si yo digo que soy esto, si yo digo que creo en esto, yo tengo que ser coherente con lo que he creído. Si yo digo que estoy con esta causa, debo ser coherente con esta causa. Entonces, a veces hay personas que con las decisiones que toman de manera neutral, se ponen en situaciones de falta de integridad. Pero más allá, en el plano cristiano, a veces hay personas que niegan la santidad de Dios y la voluntad de Dios con las decisiones también que toma. ¿Por qué? Porque cuando se ceden a cosas que no se deben, pensando en que evitaremos problemas mayores, lo que estamos es creando uno peor. Yo recuerdo, cuando una cosa que se me enseñaba de cuando era muchacho, y era, la doña siempre nos instruía y decía: no le corras a los problemas. Si le corres a los problemas, ellos te van a caer atrás de ti y se van a poner más grandes. Los problemas se enfrentan. A los problemas se les da la cara. Cuando tú le corres a un problema, ese problema se va aumentando y te va cayendo detrás, y ese problema se va convirtiendo en un enemigo y en un monstruo en el cual en algún momento te vas a tener que parar y enfrentar. Por eso debes tener la capacidad, el valor, la entereza y la integridad de pararte en tus dos pies y enfrentar las cosas como son. Inclusive si enfrentar eso implica tener que hacerte una introspección de ti mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no está correcto? Porque al final eso o beneficia o perjudica a uno mismo. Entonces a veces creemos que nosotros que haciendo esas cosas vamos a evitar un problema mayor, y no, estamos creando un problema mayor. Por eso, cuando nosotros tratamos de complacer a los demás, cuando nosotros tratamos de quedar bien con los demás y nosotros no marcamos una postura en lo que sabemos y entendemos que no es correcto, estamos cometiendo un grave error y estamos sacrificando la verdad. La Biblia es enfática en el tema de la verdad. Inclusive, como todo lo creado se refiere a Dios en la persona de Jesucristo, a Cristo, Él mismo se definió como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nunca puede ser negociada. A veces hay seres humanos que en su vida, si la conciencia no está cauterizada, no tienen tranquilidad. Porque hay muchas cosas cabos sueltos en su vida. Cosas que no la han puesto en regla y que han negociado la verdad. Cuando yo sé que yo estoy actuando mal en alguna cosa, debo tener el valor y la capacidad de enfrentar eso. Estoy actuando mal y esto me va a pasar factura en algún momento. Estoy actuando mal y esto me va a autodestruir. Porque al final los perjudicados somos nosotros.
Podríamos encontrar éxito en el momento en lo que estamos haciendo, pero al final, a la corta o a la larga, eso que estamos haciendo nos va a pasar factura y nos va a autodestruir. Cuando hacemos cosas que no debemos, cuando hacemos cosas que sabemos que están incorrectas, estamos sacrificando la verdad. Por eso, cuando sacrificamos la verdad, caemos en tratar de buscar el favor de los hombres. O sea, yo hago la pregunta, cuando nosotros evaluamos cada situación de nuestras vidas, ¿a quién tratas de favorecer? ¿Con quién tratas de tú estar bien? ¿Con Dios o con los demás? Hay momentos, la Biblia dice, ¿verdad?, que en lo que esté de nosotros estemos en paz con todo el mundo. Hay momentos, ¿verdad?, donde dice la Biblia que cuando estamos con Dios, hasta con nuestros enemigos encontramos gracia, estamos bien. Ahora, hay momentos donde estar en lo correcto va a implicar el desacuerdo de otras personas. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que pararnos con firmeza y decir, ¿qué es lo correcto en este momento? ¿Voy a pagar un precio por esto? ¿Voy a recibir críticas posiblemente? ¿Voy a recibir el desacuerdo de personas que yo amo? Pero esto es lo correcto. Y tengo que lidiar con eso porque al final lo que no hago hoy, mañana voy a sufrir las consecuencias de no hacerlo en su tiempo. Entonces, por eso debemos ver cómo anda nuestra mente y dónde está nuestro orden de prioridades. ¿Qué yo procuro? ¿Estar bien con Dios o caerle bien a todo el mundo? Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay personas a las cuales usted le va a agradar, hay otras personas que usted no le va a agradar, por lo que cree, por lo que piensa. Ahora, lo que tenemos que procurar es estar nosotros en lo correcto. En nuestra conciencia, en nuestro interior, procurar estar haciendo lo correcto. Y si haciendo lo correcto yo voy a recibir el rechazo de algunos, bienvenidos a ese rechazo. Pero procuremos estar en lo correcto. Miren lo que dice la Biblia en los versículos 6 al 11 aquí de Juan 19. Siguiendo el relato de cuando Jesús está siendo juzgado ante Pilato. Cuando lo vieron los principales sacerdotes, o sea, los que llevaron a Jesús a ser juzgado, y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable a este hombre. O sea, fíjense que el que está juzgando a Jesús dice claramente, por lo que ustedes me están diciendo, yo no veo ninguna culpa en este hombre. Yo no lo encuentro culpable. Pero sigue la masa, siguen los demás, siguen los líderes agitando y dicen, según nuestra ley, este hombre debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Versículo 8. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Una de las cosas que hace que las personas tomemos malas decisiones son los sentimientos como el miedo. Por miedo a ser rechazado, por miedo a ser criticado, por miedo a estar en la boca de otra persona, por miedo a muchas cosas, tomamos decisiones incorrectas. Tomamos decisiones injustas. Y una de las cosas que los seres humanos debemos tener es el valor y la capacidad de asumir responsabilidad por nuestros hechos. Cuando yo hago algo que yo sé que está mal, entonces yo debo decir, sí, yo fallé. Hay momentos que usted no va a salir con una bocina a decir yo me equivoqué, ¿verdad? Obviamente que no, pero en su conciencia usted tiene que reconocer, sí, yo fallé. Porque eso es libertad, y más para el que ha creído en Cristo, y más para el que dice ser un hijo de Dios. Por eso la Biblia habla de vivir con limpia conciencia. La conciencia es un tribunal interno que Dios puso en cada ser humano para que nos mantuviera en libertad. Esa conciencia nos recuerda a nosotros si vamos bien o si vamos mal. Esa conciencia, cuando está impregnada del conocimiento de la palabra de Dios y de la guianza de Dios en su Espíritu Santo, nos mantiene viviendo una vida libre. La libertad no es simplemente caminar por las calles.
Hay personas que están caminando por las calles, pero son prisioneros de sus decisiones, de sus emociones, de las cosas que creen y que quieren. Tienen una cárcel emocional. Hay cárceles emocionales que los seres humanos se crean. Y eso es lo que el Señor, cuando vino aquí Jesucristo a morir a la tierra por nosotros, vino a libertarnos. Liberó presos de las cárceles, pero no solamente fue de las cárceles físicas, sino de esas cárceles emocionales y espirituales. El Señor nos libera de todas esas cosas que nos quieren atar y quitar lo más preciado que Dios le dejó al ser humano, que es la paz. Cristo vino a dar paz. Por eso cuando repetidamente aquí desde el púlpito hago este énfasis. Cuando Cristo iba a ascender al cielo, Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Crean en Dios y crean en mí. El Señor quiere que tengamos paz. ¿Por qué usted cree que el mundo anda como anda hoy? La falta de paz en las personas, la falta de paz en los seres humanos. ¿Por qué la gente pierde la paz? Por todas esas telarañas que se forman en la cabeza de la persona cuando comienza a jugar juegos peligrosos, cuando comienza a desviarse de lo que debe de ser. Y nunca seremos perfectos. Siempre vamos a cometer errores, pero mantengámonos a cuenta con nuestros errores. Mantengámonos a cuenta sabiendo que hay un Dios en el cual un día tendremos que presentarnos delante de Él. Un día todo ser humano tendrá que presentarse ante un tribunal que se llama el Tribunal de Jesucristo. Y ese día tendremos que rendir cuenta de cada cosa que hicimos. Pero no solamente eso, sino que antes de que ese día llegue, dice la Biblia que el hombre, todo lo que siembra, eso cosecha. Todo lo que yo hago aquí en la tierra tiene consecuencias aquí también terrenales. Todo lo que yo hago, bueno o malo, tiene consecuencias aquí en la tierra. Y yo pago el precio de mis errores. La Biblia nos muestra hombres de la Biblia, como David, que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre con un corazón para Dios, pero los errores que él cometió en momentos de debilidad, los pagó muy caro. Pagó caro el precio de su error. Su error no quedó para él como algo que ya pasó, no. Y así pasa con nosotros. Nuestros errores nos persiguen y nos pasan factura. Y nosotros debemos de tratar de pedirle a Dios que nos ayude, nos dé la capacidad y el valor para enfrentar esos errores, viendo un cuadro como de este relato cuando están juzgando a Jesús, que cuando nos vemos situaciones como esa, nosotros no repitamos este mismo tipo de cosas. Cuando Pilato dice aquí, yo no encuentro culpabilidad en este hombre, pero después se llena de miedo y para quedar bien con los demás, entonces manda a azotar a un inocente. Él quería salvarle la vida, él no quería mandarlo a la cruz, él no quería tener la culpa de mandar a Cristo a la cruz, pero lo mandó a azotar como quiera. O sea, no salió limpio. No se pudo mantener en una postura firme porque quería quedar bien con los demás. Entonces, tenía una intención buena de no juzgar a un inocente, pero por la presión de quedar bien con las masas, con la gente, entonces accedió a azotarlo, a maltratarlo, y lo entregó para que lo llevaran a otro lugar. Entonces, si usted lo va a crucificar, crucifíquenlo ustedes, pero yo me quito de eso. Una falta de responsabilidad de una persona que tenía que parar las cosas ahí. Pero se lavó las manos para quedar bien con los demás. Y a eso es lo que un cristiano no debe llegar. Por eso vivimos vidas muchas veces de tormento, vivimos vidas que no son victoriosas. Porque cuando estamos frente a situaciones, circunstancias que nos afectan de alguna manera, entonces sacrificamos nuestras convicciones. Sacrificamos en lo que decimos que hemos creído. Entonces, por eso vemos aquí que cuando llegan situaciones como esa, debemos hacernos la pregunta, ¿a qué le temes? Cuando te ves en una situación como esa, ¿a qué le temes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Tienes temor de perder tu reputación? ¿Tienes temor de perder a tus amigos? ¿Tienes temor de que tu estabilidad económica se vea afectada?
¿O tienes temor de fallarle a Dios? Creo que el temor más loable que debe tener una persona debe ser el temor de fallarle a Dios. No importa que pierda mis finanzas, no importa que pierda mis amigos, no importa que pierda mi reputación, yo quiero serle fiel a Dios. Y eso es lo que todo ser humano debe proponerse en su vida. Procurar serle fiel a Dios. Dios tiene un plan bueno. Dios tiene un plan de vida victoriosa para cada individuo. Pero nosotros tenemos que procurar mantenernos en ese plan. Son muchas las veces que nosotros, con las actitudes que tomamos, nos salimos de la voluntad de Dios. Nos alejamos de lo que Dios quiere para nosotros. Porque tomamos decisiones que nos dañan y dañan a otros. Tomamos decisiones que nos destruyen y destruyen a otros. Construyamos un camino donde podamos vivir vidas tranquilas. Construyamos un camino donde las decisiones que estemos tomando sean decisiones que redunden para traer tranquilidad a mi vida y tranquilidad a la vida de los que me rodean. Donde yo no tenga que vivir en un estrés constante, donde no quiero estar un solo minuto en silencio porque no quiero recordarme de todas esas cosas que me están caminando en la mente. No, yo puedo quedarme un día observando el río, las aves, caminando por el parque sin hablar con nadie, sin un radio en el oído ni nada, porque tengo esa tranquilidad y esa paz de Dios en mi vida. Busquemos la paz de Dios. Busquemos vivir una vida en victoria como Dios la regala. Y para eso debemos vivir vidas íntegras donde no sacrifiquemos la verdad de Dios. Debemos de vivir a cuentas con Dios. Debemos de vivir a cuenta con lo que estamos haciendo y ser honestos cuando sabemos que estamos haciendo algo que está mal, porque ese algo nos destruye. Cuando rechazamos la autoridad de Dios, nos hacemos esclavos de lo que abrazamos. Cuando yo rechazo hacer lo que Dios me manda y abrazo algo que yo no debo abrazar, yo me hago esclavo de eso. En los versículos del 12 al 16 de este Evangelio de Juan 19, dice la Biblia: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Lo siguen manipulando. La gente sigue manipulando a este hombre que tiene que tomar una decisión. Él sabe que Jesús es inocente, pero está recibiendo la presión de los demás. Y está cediendo a la presión de los demás. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía en contra de César. O sea, César era el emperador, era la autoridad más temida en ese momento. Y Pilato obviamente no quería estar en problema con César. Entonces ellos están manipulando a Pilato para que él definitivamente ordene que a Jesús lo crucifiquen. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero no quiere estar en mala con esta gente. No quiere sacrificar eso ni quiere ponerse en problema con César. Entonces, ¿qué hace? Se limpia las manos. Por eso es ese famoso refrán que dicen por ahí: se lavó las manos como Pilato. Porque Pilato es el gran ejemplo de una persona que no hace lo que tiene que hacer por no asumir responsabilidades. Y hay momentos donde nosotros tenemos que asumir responsabilidades y tomar la decisión que nos toca tomar y estar en paz con Dios, aunque algunos hombres no estén en paz con nosotros en ese momento. Pero cuando le somos fieles a Dios y hacemos decisiones correctas, al final Dios se lleva la gloria y nosotros recibimos la buena voluntad del Señor porque estamos caminando bajo sus designios. Cuando dijeron eso, Pilato, o sea, cuando le dicen, lo están acusando de que si tú no haces esto, está en contra de César, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. O sea, vuelve y lo saca. O sea, él está jugando un juego. Entonces, Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el empedrado. En hebreo, llámese Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévenselo. Llévenselo, gritaban. Y después gritaban: crucifíquenlo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Dijo Pilato. No.
no tenemos otro rey más que César, le contestó a gritos a los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que ellos lo crucificaran. Pilato hizo un juego, se mantuvo y pulsó su conversación hasta que se salió del problema. Se lavó las manos. Cuando por algún tipo de conveniencia rechazamos actuar correctamente, actuar en la autoridad de Dios, nos hacemos esclavos de algo peor. Y voy a repetir eso. Cuando por algún tipo de conveniencia nosotros rechazamos hacer lo que Dios nos manda hacer, nosotros nos hacemos esclavos de algo peor. Nos hacemos esclavos del dinero, nos hacemos esclavos de las opiniones de los demás, nos hacemos esclavos del pecado. Hay momentos donde yo debo decidir, si yo hacer este proyecto económico me va a mí a afectar mi relación con Dios, entonces no lo hago. Yo no voy a ser esclavo de eso. Hay momentos donde yo digo, si yo tomara esta decisión, me va a mí a traer diferencia con personas, me va a hacer ver mal delante de algunas personas, pero si eso es lo que es correcto, entonces yo prefiero estar bien con Dios y no con los hombres. Porque si yo creo que voy a tomar esta decisión, bueno, Dios sabe porque esto es lo que me conviene y Dios es misericordioso. Dios tiene reglas inquebrantables. La fe de los seres humanos, la fe de los individuos es puesta a prueba. La fidelidad de nosotros es puesta a prueba con mucha frecuencia. Por eso hay personajes en la Biblia que son tan famosos, que son tan reconocidos. Hay personajes donde se valora su fidelidad a Dios. Y con mucha frecuencia a mí me gusta citar el personaje de Job. Porque Job, en los momentos más difíciles de su vida, todo lo perdió. Perdió su dinero, perdió sus hijos, perdió su salud. Y tenía una situación tan difícil donde no tenía nada y para colmo se estaba cayendo a pedazos en su cuerpo. Y aún así, él mantuvo su firme convicción de que él era un siervo de Dios y que Dios estaba en control de su vida. Y cuando le decían, mira todo lo que tú dices que eres un hombre fiel, mira cómo tú estás, mira en qué condición tú estás. Su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, yo sé que mi Redentor vive. Y aún de la ceniza de esto donde yo estoy, aún desecha mi carne, Él me va a levantar de aquí. Su confianza en Dios no falló. Su fidelidad a Dios no falló. Porque él pudo haber dicho, pero ¿qué yo estoy pagando? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Yo no he hecho nada mal. Tenía la razón de haber dicho eso. Para un judío en ese tiempo, una de las cosas que le hacía sentir más orgullo, que le hacía sentir más representado, era tener una familia numerosa. Perdió todos sus hijos, se le murieron todos. Perdió todos sus bienes económicos. Pierde la salud. Y para colmo, la esposa, que es la única que le queda al lado, lo está acusando a él de que, y los amigos, que qué fue lo que hiciste, que pecado fue lo que hiciste. Y la esposa lo está mandando a que niegue a Dios. ¿Usted se imagina el cuadro emocional que debe vivir una persona en un momento como ese? Donde todo el que te rodea te está pateando. Donde las circunstancias te están arropando. Y ese es el momento de nosotros vivir entre nuestra fe y nuestra conveniencia. Job pudo haber dicho en ese momento, sí, yo tanto que he servido a Dios y mira cómo yo estoy. O pudo haber buscado el favor de sus amigos, que eran gente también de dinero, para que le ayudaran. No lo hizo. No lo hizo, porque era un hombre que tenía convicción de en quién él había creído. Era una persona que estaba clara de que él había creído en Dios y él no iba a poner eso en sacrificio por nada ni por nadie, por ninguna conveniencia terrenal. Él iba a sacrificar eso. La presión revela nuestra prioridad. Cuando yo estoy bajo presión con algo, ahí sale realmente cuál es mi prioridad. Porque las decisiones que yo tomo bajo presión revelan qué es lo que hay dentro de mí. Y a veces queremos justificar eso.
Ay, Dios sabe. Sí, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. El que tiene que saber soy yo. Y pedirle a Dios misericordia. Señor, ayúdame. Ayúdame a yo serte fiel. Ayúdame a mantener la integridad. Ayúdame a mantenerme con mis ojos puestos en ti y hacer lo que es correcto en las circunstancias, en cada circunstancia que me toque vivir. Cuando estamos en momentos de presiones, bajo presión, lo que yo tengo dentro sale a flote. Mis prioridades, ¿cuáles son mis prioridades en ese momento? Son lo que yo revelo. Cuando yo entonces digo, me voy por aquí porque es lo que más me conviene, esa es mi prioridad. Entonces, a veces nosotros queremos acomodar las cosas entendiendo que Dios es misericordioso, entendiendo que Dios conoce las circunstancias, Dios conoce todo eso, pero al final estamos abrazando un enemigo que nos va a destruir a nosotros mismos. Hoy tú estás sentado en el tribunal de tu propia vida. Yo recuerdo también las palabras de mi papá, que él tenía sus formas de decir las cosas, y él decía mucho, usted es el juez de su conciencia. Usted es el juez de su propia conciencia. Su conciencia está ahí. Nuestra conciencia está ahí. Y sabemos lo que hacemos. Y sabemos lo que queremos. Y sabemos si está bien o está mal. Pero le damos para adelante porque eso es lo que queremos muchas veces. Aunque yo he escuchado personas decir, aunque me rompa el cuello me voy por ahí. Porque quiero hacer eso. Bueno, fue tu decisión. Mañana no esté preguntando qué pasó, por qué a mí me fue mal, por qué yo estoy en estas condiciones. Son las consecuencias de tus decisiones. Es la cosecha de lo que sembraste. Eso no llegó fortuitamente. Eso llegó porque por lo que tú hiciste anterior te llevó a ese punto. Te llevó hasta ese lugar. Y después no podemos culpar al diablo, ni podemos buscar un chivo expiatorio. Tenemos que ser responsables y decir, Señor, perdóname y ayúdame. Y poner a Dios como la prioridad de nuestra vida. Cuando la decisión que tomamos en el trabajo, en el hogar, donde quiera que nos movamos, es incorrecta o es correcta, estamos apelando al tribunal que tenemos dentro de nosotros. Y yo concluyo con esta palabra en esta reflexión de hoy. Y digo, para cada uno de los que está aquí, de los que nos están mirando en las redes, la vida cristiana no solo es deberes, no solo debemos creer en Jesús. Nosotros también debemos de sostenernos en Él cuando estamos en momentos difíciles. No solo debemos creer en Jesús, debemos sostenernos en Jesús cuando estamos bajo presión. Porque en momentos de presión, en momentos donde estamos sintiéndonos presionados por algo, hay que cometemos errores. Presión por algún deseo de hacer alguna cosa, presión por algo que quiero, presión por alguna circunstancia que estoy viviendo. Ahí es cuando yo puedo tener que decirle, Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta. Aún muchas veces en contra de usted mismo. Yo quiero irme por aquí, pero en mi conciencia sé que no está correcto. Ayúdame a tomar la decisión correcta. Ayúdame a irme cuando tú quieres que yo me vaya. Yo te pregunto hoy, con esto cierro, ¿hay alguna situación en tu vida en la cual te encuentres tú actuando hoy como actuó Pilato? Sabiendo que lo que tienes que hacer, sabiendo lo que es correcto y queriendo escabullirte de eso, lavarte las manos. ¿Hay alguna situación en tu vida que tú estés pasando por eso? Que Dios nos ayude a poder vivir vidas de frente a Dios con el propósito de agradar a Dios, viviendo en la victoria que Cristo nos regaló cuando murió y resucitó por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta reflexión de Juan 19 que nos ayuda, Señor, a que recordemos el valor de la integridad en nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, a
a poder mirar lo importante que es serte fiel a ti y procurar estar en tu santa y bendita voluntad, aun en los momentos donde nuestra humanidad nos está dejando sentir presión para actuar de una manera diferente. Padre, mira a cada persona, cada amigo, cada hermano que está escuchando esta reflexión. Yo te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú completes la obra en cada uno de los corazones y que les ayude, mi Dios, a poder serte fiel, a poder vivir en la paz que Jesucristo regala, a poder vivir una vida en la victoria en la cual nosotros fuimos llamados a vivir. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, en el nombre en el cual oramos. Amén.